Hablaremos sobre el método de ordenación burbuja. El método de ordenación burbuja o bubble sort es uno de los algoritmos de ordenamiento más sencillos y conocidos en programación. Su principal función es organizar un conjunto de datos, números, palabras, registros, etc., en un orden específico, ya sea ascendente o descendente. ¿Qué es el método burbuja? Es un algoritmo de ordenamiento de un conjunto de instrucciones que permite organizar elementos de una colección siguiendo un criterio determinado. Los criterios más comunes son de menor a mayor, de mayor a menor, orden alfabético, orden cronológico y orden por prioridad. Ahí a continuación se encuentra un ejemplo de la cual hay una lista desordenada de algunos números y después la lista ordenada. Los algoritmos de ordenamiento son muy importantes porque permiten que otros procesos como las búsquedas sean mucho más rápidas y eficientes. Bubble Sort comenzó a utilizarse durante los primeros años de la computación, aproximadamente en la década de 1950. En ese tiempo, las computadoras tenían muy poca memoria, los programas eran relativamente pequeños y era importante utilizar algoritmos fáciles de implementar, ya que con el paso del tiempo aparecieron algoritmos más eficientes, como los que se muestran a continuación. Por esta razón, Bubble Short dejó de utilizarse en aplicaciones grandes, aunque continúa enseñando a universitarios y en cursos de programación. ¿Cómo funciona Bubble Short? Se comparan elementos que están uno con otros. Si están en el orden incorrecto, los intercambian. Después continúan comparando los siguientes dos elementos. Cuando termina una vuelta completa, el número más grande ya quedó colocado en su posición correcta. El proceso se repite varias veces hasta que toda la lista queda ordenada. Ahí a continuación se muestra un ejemplo para que se entienda un poquito más específicamente de lo que hablamos. Algoritmo, pseudocódigo, código en C. Algoritmo. Iniciar desde el primer elemento, comparar con el siguiente. Si el primero es mayor, intercambiar. Avanzar a una posición. Repetir hasta llegar al final. Regresar al inicio. Repetir el proceso hasta que ya no existan intercambios. A continuación, el pseudocódigo y código en C, mostrado con un video. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Nelson y en este video explicaré el funcionamiento del método de ordenamiento burbuja, implementado en lenguaje C. El método de ordenamiento burbuja es uno de los algoritmos de ordenamiento más sencillos. Su funcionamiento consiste en comparar dos elementos consecutivos de un arreglo. Si el primer elemento es mayor que el segundo, ambos intercambian su posición. Este proceso se repite varias veces hasta que todos los elementos quedan ordenados de menor a mayor. Primero se incluyen las bibliotecas necesarias para que el programa pueda utilizar funciones como print y scan. Después se declara el arreglo donde se almacenan los números, así como las variables que utilizará el programa, entre ellas i, j, n, y la variable auxiliar. La variable n representa la cantidad de números que el usuario desea ordenar. En esta parte el programa solicita al usuario cuántos números desea ingresar. Después, mediante un ciclo for, se capturan todos los valores y se almacenan dentro de un arreglo.
Esta es la parte más importante del programa. Aquí se utilizan dos ciclos for. El primer ciclo controla el número de pasadas que realizará el algoritmo y el segundo ciclo compara cada elemento con el siguiente. La condición if verifica si el elemento de la izquierda es mayor que el de la derecha. Si esto ocurre, significa que están desordenados y es necesario intercambiarlos. Para realizar el intercambio se utiliza la variable auxiliar. Primero se guarda temporalmente el valor del primer elemento en auxiliar. Después el primer elemento toma el valor del segundo. Finalmente el segundo elemento recibe el valor que estaba guardado en auxiliar. De esta manera se realiza el intercambio sin perder información. Ahora ejecutaré el programa. Primero ingresaré la cantidad de números que deseo ordenar. Después capturaré cada uno de los valores. Como podemos observar, inicialmente los números aparecen en el mismo orden en que fueron introducidos. Después de ejecutar el algoritmo burbuja, el programa muestra el arreglo ordenado de menor a mayor, comprobando que el método funciona correctamente. En conclusión, el método de ordenamiento burbuja permite organizar los elementos de un arreglo mediante comparaciones e intercambios sucesivos. Aunque es un algoritmo fácil de entender e implementar, no es el más eficiente para grandes cantidades de datos debido a que realiza muchas comparaciones. Sin embargo, es una excelente herramienta para aprender los fundamentos de los algoritmos de ordenamiento y comprender cómo funcionan los intercambios de datos en programación. Bueno, y ahora les hablaremos de complejidad temporal y espacial. La temporal consiste en que la eficiencia de Bubble Sort depende de la cantidad de elementos, en el mejor caso, lista y ordenada. Cuando se implementa una optimización que detecta si no hubo intercambio, un caso promedio que es cuando los datos están parcialmente desordenados, y el peor de los casos es cuando la lista está invertida. Ahora vamos por la espacial, que utiliza muy poca memoria, solo necesita una variable auxiliar para hacer los intercambios. Esto significa que no necesita memoria adicional proporcional al tamaño del arreglo. Las ventajas que nos proporciona esto es que es muy fácil de entender, fácil de programar, ideal para estudiantes, consume poca memoria, funciona correctamente con listas pequeñas, permite comprender el funcionamiento de los algoritmos de ordenamiento. Las desventajas que se presentan es que es muy lento con grandes cantidades de datos, realiza muchas comparaciones innecesarias. Existen algunos mucho más rápidos, no es recomendable para base de datos grandes y su tiempo de ejecución aumenta rápidamente conforme crece el número de elementos. En comparación con otros algoritmos de ordenamiento vemos que este tipo es mucho más fácil de usar a comparación de selección, inserción, merge sort, quick sort y heap sort. En conclusión, el método de ordenación burbuja es uno de los algoritmos más simples para organizar datos mediante comparaciones e intercambios consecutivos. Su facilidad de implementación lo convierte en una excelente herramienta educativa para introducir conceptos esenciales sin programación y análisis de algoritmos. Sin embargo, debido a su complejidad o n al cuadrado, resulta poco eficiente para conjuntos de datos grandes, por lo que en aplicaciones reales suele reemplazarse por algoritmos como merge sort o quick sort. A pesar de ello, sigue siendo un punto de partida indispensable para comprender el funcionamiento de los algoritmos en ordenamiento. Muchas gracias.